Oye País, buenas noches, Oye País, yo soy Rudy González, gracias por su compañía en esta hora, como cada noche aquí por Color Visión y una red de plataformas de la televisión nacional e internacional. Las elecciones, los resultados, los análisis siguen siendo el tema cotidiano aquí en República Dominicana. Fuertes lluvias se pronostican a partir de este miércoles y en lo que resta de hasta el fin de semana, hasta el sábado, viernes o sábado, a consecuencia de una vaguada. La familia presidencial viaja el viernes hacia Europa, España, Italia, el Vaticano y Portugal. Estará varios días en el exterior. Mientras tanto, está prácticamente todo listo para la llegada de las fuerzas interventoras a Haití. Y en Irán, en el Medio Oriente, hay muchas tensiones sobre el tema de la muerte del presidente Bisir. En el helicóptero que se cayó o lo cayeron, todavía no sabe, pero ya se habla de la elección de su sustituto. Murió el presidente y el canciller. Listín Diario nos habla en su editorial de la fecha de un tema interesante que es parte de nuestros comentarios de hoy, el poder de la mayoría precaria. Interesante editorial de el matutino Listín Diario. Y las tensiones entre España y Argentina en el punto máximo. Estos y otras informaciones, otros comentarios, será la guía de nuestra emisión de hoy. Desarrollaremos después de la pausa. El presidente de la República, Luis Abinader, fue reelegido para un segundo mandato de 4 años con el 57.45% de los votos en los comicios del domingo pasado, según los resultados finales emitidos este miércoles por la Junta Central Electoral. Abinader, del Partido Revolucionario Moderno, PRM, logró más de 2.500.000 votos de los 4.4 millones de votos emitidos frente al 3 veces gobernante Leonel Fernández de la Fuerza del Pueblo, quien obtuvo el 28,8%, y el expresidente de la Cámara de Diputados, Abel Martínez, del Partido de la Liberación Dominicana, que consiguió el 10,3%. Desde tempranas horas comenzó a sentirse en el Gran Santo Domingo y otras provincias del país las lluvias pronosticadas por la Oficina Nacional de Meteorología, ONAMET, las cuales se mantendrán hasta el viernes, por lo que se emitió una alerta verde para 11 provincias. La ONAMET advirtió que estas precipitaciones podrían ser de acumulados importantes para provocar inundaciones urbanas o rurales, desbordamientos de ríos, arroyos y cañadas, así como desprendimientos de tierras en las provincias en alerta. Debido a la alerta verde emitido por el Centro de Operaciones de Emergencias COE para 13 provincias y el Distrito Nacional, debido a una vaguada, la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, activó y mantiene en sesión permanente el Comité de Prevención, Mitigación y Respuesta ante Desastres. Carolina Mejía destacó que se están llevando a cabo labores preventivas intensivas, incluyendo la limpieza de filtrantes e invernales y trabajos en las cañadas para mitigar los efectos de las lluvias. Además, señaló que se está coordinando con todas las instituciones pertinentes. La Conferencia del Episcopado Dominicano considera que República Dominicana puede presentarse al mundo como una democracia madura, que sabe lo que quiere y por dónde encaminar sus pasos para el desarrollo y estabilidad. De ahí que le parece de justicia felicitar a los actores que participaron en el certamen electoral, políticos de los diferentes partidos, candidatos de todas las categorías y a la Junta Central Electoral como órgano rector que organizó magistralmente todo el proceso.
España, Noruega e Irlanda han anunciado que reconocerán a Palestina como Estado soberano el próximo 28 de mayo. En su comparecencia ante el Congreso, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, afirmó: el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, sigue haciendo oídos sordos, sigue bombardeando hospitales, escuelas, sigue castigando con hambre, frío y terror a más de 1 millón de niños y niñas inocentes. Si tengo algo claro, es que el primer ministro Netanyahu no tiene un proyecto de paz para Palestina, agregó. El ministro de Exteriores de Israel, Israel Katz, ha ordenado llamar a consultas al embajador israelí en España, Rodica Radian Gordon, y ha convocado en el ministerio a la embajadora española, Ana Solomon, tras el anuncio de que España reconocerá a Palestina el próximo 28 de mayo. Han decidido conceder una medalla de oro a los asesinos de Hamás, ha denunciado el ministro israelí en un comunicado, en el que su departamento ha precisado que se mostrará a la embajadora española el video del ataque del grupo terrorista del pasado 7 de octubre contra Israel. La reunión entre el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y su homólogo de Kenia, William Ruto, del próximo jueves estará centrada en cuestiones económicas y en la misión multinacional de seguridad liderada por el país africano, cuyo despliegue podría comenzar en cuestión de días en Haití. En rueda de prensa, Frances Brown, la principal asesora de Biden para África en la Casa Blanca, explicó que una parte central de la visita será Haití, la colaboración contra el terrorismo, el cambio climático y la relación económica entre ambos países, especialmente el comercio y el alivio de la deuda para Kenia. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. La Oficina Nacional de Meteorología, el Centro de Operaciones de Emergencia, la Defensa Civil, está en estado de alerta máxima a propósito de una vaguada que este miércoles comenzará a hacer sus efectos principalmente en el litoral sur de toda la República Dominicana, en el litoral caribeño especialmente. Sin embargo, hay alerta para casi todo el país porque este sistema de baja presión, de vaguada, va a traer muchas lluvias según lo que pronostican las autoridades meteorológicas. Hay 10 provincias y el Distrito Nacional que están en estado de alerta verde desde ya. Y es posible que continúen aumentando en el transcurso de las horas dependiendo la fuerza, la fortaleza, la magnitud de esta vaguada. Hemos sufrido en los últimos tiempos fuertes periodos de lluvia. Hace 2 semanas, la capital y muchas provincias del país se vieron sometidas durante varios días consecutivos, casi una semana y media, a fuertes precipitaciones, a una gran cantidad de lluvia. Y hubo inundaciones, hubo pérdidas, hubo daños a la propiedad pública y privada. Una situación que las autoridades solamente pueden advertir a la gente y actuar en consecuencia para tratar de auxiliarlos. La otra parte importante la pone cada ciudadano, cada familia, cada jefe de familia, cada persona
con un sentido de razonamiento de la prudencia. Personas que ven que está lleno de agua, una calle, un tramo completo, que casi tapa un vehículo y se meten en un vehículo por ahí porque entienden que pueden cruzar, a la buena de Dios, como dicen. Señor, no pase, Señor, no pase. No te apures, que esto es una jipeta. Y entra, y cuando viene a ver la fuerza de las aguas, señores, es tremenda. Los arrastra, se los lleva. Son muchos los casos que se han dado en este sentido. O sea, imprudencias, cruzar un río crecido, cuando vienen esas aguas bravas, tratar de tentar la suerte. Entonces ahí se da un componente de la precaución de la gente. La autoridad ha informado y está informando y se mantiene dando informaciones sobre los peligros que estos fenómenos atmosféricos provocan en las ciudades, en los pueblos, en los campos. Las calles anegadas, árboles que caen, escombros, vehículos, de todo que se llevan la bravura de las aguas cuando viene desbordada. Entonces la gente tiene que poner parte de su esfuerzo en evitar ser estadística, y estadística mortal, entre otras cosas. La advertencia está hecha. El presidente Luis Abinader y su familia viajan este viernes a las ciudades de Roma, en Italia, el Vaticano, que es colindante, es cruzado una calle y usted está en el Vaticano, y Portugal. En Roma tienen audiencia, reunión con el presidente, con funcionarios de gobierno, igual en Portugal, y en el Vaticano una audiencia especial con el Papa Francisco, quien va a recibir a la familia presidencial. Es un viaje de familia y un viaje en que se liga también parte oficial. No van a una ceremonia especial, a un acto, a una actividad especial, sino a reuniones bilaterales, tanto con el Papa como los ejecutivos de los otros dos países, Italia y Portugal. Por eso es una visita familiar. El presidente parte el viernes, estará fin de semana directamente en Italia, y de ahí entonces comienza la parte ya de las citas y de las reuniones a partir del lunes de la próxima semana. La próxima semana hay que saber que el jueves de la próxima semana es Corpus Christi, feriado en República Dominicana. Jueves 30 es Corpus Christi, feriado en la República Dominicana. Y este fin de semana, señores, espérate, que este fin de semana, si yo no me equivoco, este fin de semana, día 26, correctamente es el Día de las Madres. Es el Día de las Madres, correctamente, y el jueves de la semana que viene es feriado de Corpus Christi. Correcta mi apreciación del calendario oficial. Así es. El presidente estará de regreso a República Dominicana ya sobre el miércoles o el jueves de la semana próxima, según se ha dicho tentativamente en fuentes del Palacio Nacional. Mientras tanto, en República Dominicana todo gira en ya la parte final, las evaluaciones, las interpretaciones, las experiencias ganadas en el proceso eleccionario que el domingo tuvo su día, domingo 19, tuvo su día máximo, día de las votaciones, día de los resultados, y ya a las 10 de la noche, 8:30, 9, 10 de la noche, todo el mundo sabía qué había pasado y quién había ganado. Hay mucha tela por donde cortar, muchas cosas que ver. Hay, por ejemplo, uno de los temas que se está discutiendo, que se está analizando con mucha importancia, es el tema relativo
a los niveles de abstención que se registraron en este proceso electoral. En las elecciones presidenciales, normalmente, la abstención es mucho menor que la abstención en los procesos municipales, como el celebrado en el mes de febrero. Sin embargo, se han publicado cuadros en la mayoría de los medios de comunicación y a través de las redes sociales, cuadros que indican lo siguiente. Niveles de abstención en 1996, 23.2%. En el año 2000, 23.9%. La abstención. O sea que hubo una votación de 72 en un caso, 72 en un caso, 72 y tanto en otro caso. En el 2004 la abstención fue de 27.2%. En el año 2008 la abstención fue de un 28.6%. En el... se me fue ahora. Caramba, se me fue. Y lo agarré aquí otra vez. En el año... ¿Cómo va a ser? No me quiere dejar ver. Carajo. Aquí está. En el año 2012 la abstención fue de un 29.8%. En el año 2020, en medio de la pandemia, la abstención fue de 30.4%, con todo y la pandemia. No, en el 2020 fue de 44.7%. Y en este proceso presidencial se habla de 46%. Quizás la abstención más alta que en unas elecciones presidenciales se han registrado en República Dominicana en muchos, muchos años y durante muchos, muchos periodos. La indicación mantiene ya casi con el 100% de las votaciones computadas, se mantiene en la siguiente. Luis Abinader, 57.45% para un total de 2.502.220 votos. Para Leonel Fernández, 1.256.348 votos para un 28.85%. Para Abel Martínez, tercer lugar del PLD, 452.334 votos para un 10.39%. Una votación muy pírrica. Le sigue Roque, ¿cómo es el apellido de Roque? Es Roque Espaillat. Es que aquí está como el nombre solamente como el cobrador, con 59.122 votos para un 1.36%. Le sigue después Carlos Peña. Le sigue Carlos Peña con 31.485 votos para 0.72%. A continuación, Miguel Vargas Maldonado con 19.687 votos para 0.45%. Después de esto le sigue inmediatamente Antares, la señora Victoria Antares, con 25.116 votos para un 0.58%, seguida después de Cero Mata Cero, María Teresa Cabrera, con 6.225 votos para 0.14%, y finalmente Fulgencio Severino, con 2.728 votos para 0.6%. Esta es la votación de las presidenciales, ya concluido el conteo. Y entre los tres principales candidatos hay un 57, 67, 68 y 68, 78, 88, 94%, 93% de la votación entre Luis Abinader, Leonel Fernández y Abel Martínez. En la parte finalmente ya en la parte que ha concitado también mucha atención
en la parte ya final, con el conteo final, en el Senado del Distrito Nacional, Omar Fernández con 255.924 votos para un 56.19%, frente a 181.131 votos para un 39.77% de Guillermo Moreno. Un total de un 16% más de Omar Fernández sobre Guillermo Moreno. Vinicio Castillo con 7.743 votos para 1.70%, seguido de Eric Ortiz con 5.995 votos para 1.32%. Le sigue inmediatamente Carlos Rubio con 3.254 votos para 0.71% y Maritza Muñoz con 1.277 votos para un 0.28%. Esta situación de la abstención que se ha registrado en estas elecciones es ya tema de investigaciones, de estudios, de la búsqueda de los porqué de parte de los sociólogos y politólogos dominicanos. Porque hay muchos decires de lo que la gente piensa que pudo haber pasado. No, las encuestas dicen que Luis Abinader va a ganar con 60%, ¿para qué voy a votar? Pudieran ser gente del partido que digan eso. Pudieran ser gente que no son militantes políticos, pero que si saben cuál es el resultado o entienden cuál es el resultado, no le ven importancia ni interés a ir a depositar su voto. En caso contrario también, gente de la oposición o de personas que simpaticen con algún candidato de la oposición pudieran haber pensado lo mismo. No vamos a ganar. Las encuestas dicen que no va a sacar ni un 25%, ni un 20%, ni un 10%. Entonces, ¿para qué votar? ¿Para qué molestarse en ir a votar? Esa puede ser una razón. Pero también podría ser una razón el que el sistema de partidos de República Dominicana esté sufriendo un estremecimiento, un sacudión en este momento. De que la gente le haya dicho, lo que votaron fueron realmente los militantes de los partidos. El voto total fue 4 millones y pico, de una matrícula de 8.145.000 inscritos. Casi la mitad no fue a votar de la gente. ¿Está la gente perdiendo su credibilidad en la clase política, en los partidos políticos? Yo creo que no. Los dominicanos somos muy politizados. Pero eso es digno de estudio. Decía un informe de Barómetro Latinoamericano del año pasado, lo reseño algunas partes de eso en mi libro, decía ese informe que aproximadamente el 60%, 62%, yo creo que está consignado incluso en un editorial del Listín Diario de este martes, lo voy a buscar, y es más, lo voy a compartir con ustedes más adelante. Un 62% de los latinoamericanos están perdiendo su fe en el proceso de votación como forma de elegir a sus gobernantes y la forma institucional del manejo de la democracia. Y apuestan más por presidentes duros, fuertes, populistas, a lo Bukele, por ejemplo, a lo Milei, por ejemplo. Pero entonces vemos las crisis políticas que ocurre, si miramos por casi todo Centroamérica y algunas partes de la propia América del Sur, la inestabilidad de Ecuador, la inestabilidad del Perú, las tensiones en Argentina, los estremecimientos que ha sufrido el propio Brasil
de Venezuela ni hablar. De Venezuela ni hablar. Los cuestionamientos al gobierno de Petro en Colombia. O sea, estamos viviendo momentos de tensiones en el sistema político, en la clase política partidista que apuesta a los procesos electorales como vía de escogencia de sus gobernantes. Los partidos políticos en las encuestas en República Dominicana siguen siendo una fuente de poder, junto con la iglesia, junto con la prensa, junto con algunas instituciones. Sin embargo, este tipo de evidencias como la abstención en este proceso electoral, que es un proceso electoral tranquilo, pacífico, sin sobresaltos, con candidatos que la gente conocía y sabía quiénes eran, que no eran advenedizos ni personas raras, sin mayores quejas, después de lo ocurrido en las elecciones del 20, por ejemplo, en el mes de febrero. Quejas rutinarias de que si se hacen una bellaquería aquí, una bellaquería allí, pero no cosas mayores, no grandes fraudes como se ha denunciado en otras ocasiones. Entonces, no se compagina el nivel en que la gente reaccionó al llamado a ir a las urnas en cuanto al ambiente que se presentó de escogencia de los que estaban aspirando a las posiciones públicas, en este caso presidente y vicepresidente, senadores y diputados. El partido de gobierno se ha alzado con el santo y la limosna. Las encuestas le daban al presidente Abinader alrededor del 60% y ganó con el 60%, mientras la oposición ya no hablaba de ganar, sino de provocar, de llegar a provocar una segunda vuelta, que era su tabla de salvación, si podía llegar ahí, pensando que en una segunda vuelta podría coaligar las fuerzas de la oposición nacional para enfrentar ya más, con mejores posibilidades, al candidato del partido de gobierno en reelección, el presidente Luis Abinader. La primera vuelta se dio, como decían las encuestas, y como se había planteado y como la gente sabía. Y eso pasó. Y no hubo sorpresas en eso. Incluso el proceso terminó de una forma tal que la Junta Central Electoral, como un reloj suizo, dijo que a las 8:30 iba a dar el boletín, y lo dio el primer boletín y trazó el perfil y no se bajó de ahí. Y minutos después de ese primer boletín, ya el candidato del PLD, Abel Martínez, estaba llamando al presidente Luis Abinader para felicitarlo y admitir la victoria de Luis Abinader y la derrota del PLD. Y lo propio hizo minutos después el presidente Leonel Fernández, en un gesto de democracia, de caballerosidad, de educación política, que no se había visto o no se había manifestado en otras ocasiones. Lo que indicaba que era evidente que la victoria que había obtenido Luis Abinader no tenía discusión, que no tenía puntos de impugnación, diría yo. Quizás una cosita aquí, decir que no se hizo esto bien o aquello mal, pero que no había ninguna posibilidad de que cualquier cosa que se dijera variara lo que era esa voluntad mayoritaria. Entonces uno dice, todo este proceso transcurrió en esta forma, sin enfrentamientos violentos en las calles, sin que hubiera ningún tipo de aprehensión. ¿Por qué esa alta votación? Esa alta abstención. Entonces es lógico que haya cierta preocupación o cierta curiosidad por investigar qué pasó, para poder trazar
estrategias que eviten esa repetición y que este tipo de abstención se convierta en una rutina en los procesos electorales dominicanos. ¿Por qué razón? Miren, los procesos electorales deben ser, además de legales, deben ser legítimos. Y la legitimidad de los procesos electorales la ayuda en gran manera la participación de la gente. Que su resultado sea verdaderamente la voluntad de las mayorías, de esa gran masa que está apto para votar y que acudió a depositar su voto, por quien fuera, pero que haya mayorías calificadas. No son ilegales. Podrían calificarse de ilegítimas por no obedecer al precepto fundamental de la democracia, la imposición de las mayorías sobre las minorías. Y es buena la participación de la gente, porque cuando usted ha participado, usted gana o pierde, pero usted se siente empoderado del derecho, totalmente empoderado del derecho, de poder apoyar o de poder criticar acciones de los gobernantes o del funcionariato de turno en el poder. Eso es así, señores. Ese es el ABC de la política. El lunes, para el lunes de la semana próxima, el PLD ha anunciado que su comité político se va a reunir para hacer una suerte de evaluación de qué pasó en el PLD, de cómo un partido, bueno, se perfilaba en las encuestas, pero de cómo un partido que gobernó la nación durante 16 años ininterrumpido y 20 de los últimos 28 años, gobernó el país, cómo un partido cayó tan estrepitosamente que no sacó un senador a nivel nacional. No sacó un senador y apenas se le contabilizan a esta hora entre 10 y 11 diputados. Un partido que llegó a tener sobre 100 diputados, sobre 100 curules en el Congreso, que llegó a tener una matrícula por encima de 20 senadores. ¿Qué pasó con el PLD? ¿Cuál es el destino del PLD? ¿Cuál es la crítica interna, la purga, la discusión sin chaqueta de qué pasó y cómo podemos enmendar lo que hay si quieren seguir siendo partidos importantes del sistema? Leonel Fernández asumió con la votación que tuvo de 24%, ¿verdad? De 28%, asume la dirección de la oposición al gobierno de Luis Abinader. Obtuvo, a final de cuentas, 1.256.000 votos. De 2.500.000 que obtuvo Luis Abinader, Leonel Fernández obtuvo la mitad, casi un 50% de los votos que obtuvo. A final de cuentas, el ganador, el presidente Luis Abinader. Entonces él se convierte en el líder de la oposición. Será la Fuerza del Pueblo, un partido nuevo, por así decirlo, que se nutrió del PLD precisamente. El partido que asuma nueva vez frente al PRM el bipartidismo en República Dominicana. Eso es un motivo de discusión importante. Esa es la correlación de fuerzas que tenemos de cara al futuro inmediato del sistema político, del sistema electoral de República Dominicana. El PRM tiene, señores, el 90% de la matrícula del Senado. Tiene
tiene el 90% de la matrícula del Senado, señores, con 26 senadores, 24 senadores de su propio partido y 5 aliados. 5 aliados. Le da 29 senadores. Una mayoría calificada para hacer lo que quieran con más de las 2/3 partes. La Fuerza del Pueblo tiene 3 y el PLD no tiene ninguno. La Fuerza del Pueblo consiguió senadores en el Distrito Nacional, en La Romana y en San Juan de la Maguana. Y los aliados del PRM, que se suman a los 24 del PRM, son los de La Vega, Ramón Rogelio Genao del Partido Reformista, en Santiago Rodríguez, Antonio Martes del partido PPG, en Bauruco, Guillermo Lama de la APD, Alianza por la Democracia, en Barahona, Moisés Ayala del Partido Revolucionario Independiente, del PRI, y en la provincia de la Altagracia, con Rafael Duluc Cholitín del Partido Liberal Revolucionario, antiguo, un desprendimiento del PLD que dirige Julio César Valentín. Estos 5 aliados que llegaron a la posición con el apoyo en alianza estratégica con el PRM, pero que ellos dirigían la alianza, personalizaban la alianza, le da esa mayoría de 29 contra 3. Pueden hacer lo que ellos quieran en el Senado. Y en la Cámara de Diputados, el 73% de los curules de la Cámara de Diputados están en manos del PRM y aliados. Son 190 diputados, 5 diputados nacionales, 7 diputados de ultramar y 20 diputados al Parlamento Parlamento Centroamericano, el Parlacén. Barrieron también en los diputados. Ya ustedes saben lo que pasó en las alcaldías. Entonces, una situación que le da una supremacía y un poder cuasi absoluto al presidente Luis Abinader como jefe del Estado, jefe de gobierno, en un país presidencialista donde, aunque hay separación de poderes, el poder ejecutivo tiene una influencia total sobre el poder judicial, incluso sobre su parte operativa económica, lo tiene sobre el Congreso Nacional, un ente político, principal ente político del país, y con una mayoría así, con más razón, lo tiene sobre los ayuntamientos, con las mayorías que son entes políticos también, aunque en el poder electoral, es un poder, en el poder electoral hay un sentido mayor de independencia, y así se manejó en este proceso electoral la Junta Central Electoral. Pero le da mucha fuerza, mucho poder al Poder Ejecutivo, lo cual incluso para el propio Poder Ejecutivo no es lo mejor. Le da muchas facilidades para hacer leyes, cambiar, hacer reformas que necesitan mayorías calificadas. Todo esto es verdad. Reforma de la Constitución, una reforma fiscal, muchísimas cosas que pueden hacer con esa mayoría calificada. Sin embargo, el contrapeso es incluso un arma de reglamento para el propio Poder Ejecutivo, que le ayuda a tener limitaciones, a tener ese contrapeso, repito la palabra, que le ayuda al equilibrio de la gobernanza y no tienta al uso del poder porque tiene todas las grandes mayorías. Eso es así, señores.
En un régimen democrático, el contrapeso ayuda incluso a las partes que conforman el Estado. Habrá que ver qué pasó con esta abstención, qué pasó con esta barrida que ha hecho y cuál será en el transcurso del tiempo inmediato el curso de los acontecimientos. Ya el presidente Luis Abinader habló de que iba a convocar a las fuerzas principales de la oposición encarnadas, y lo mencionó, a Abel Martínez y a Leonel Fernández, a buscar concertaciones para discutir problemas nacionales. Por ejemplo, si se habla de una reforma constitucional, es un problema nacional. Una reforma fiscal es un problema nacional. El tema de Haití, ya estamos fuera de las elecciones, ya no se puede decir que es un problema electoral, como se trató de decir en algunos momentos. El tema de Haití, que es un problema nacional, con el concurso, con el apoyo de las medidas que tome el gobierno, que tome el Estado dominicano frente a esa situación, necesita de ese concierto de opiniones. Entonces, esto es bueno, esto no es malo, esto es bueno. Y vamos a ver si funciona. Aquí tengo el editorial que le había dicho del Listín Diario de este martes. Se titula El poder de la mayoría precaria. El poder de la mayoría precaria. Vamos a compartirlo en la voz de su propio director, Miguel Franjul, porque viene muy apropiado a todo esto que estamos hablando y que estamos tratando de encerrar dentro de un escenario postelectoral. Veamos. 2 meses atrás, el Barómetro de las Américas hizo una medición del nivel de confianza de los dominicanos hacia los partidos políticos y el resultado fue desalentador. Halló que el 62% de los ciudadanos cree que más de la mitad o todos los políticos del país son corruptos. Cuando se revisan los distintos sondeos realizados sobre ese aspecto desde el 2019, se comprueba que ese nivel de desconfianza ha ido en aumento. En sentido contrario, el grado de simpatías por partidos políticos ha ido descendiendo desde el 2012, cuando estuvo en un 63.4%, al 42.4% del 2016 y al 36.2% en 2019. Estos indicadores ayudan a comprender una de las distintas causas del fenómeno de la abstención electoral aquí y en otras partes de América Latina. Estas abstenciones pueden ser síntoma de diversos problemas subyacentes en un sistema político que, como el nuestro, proyecta signos de crisis. El descontento o desconfianza en el sistema político, como revela el Barómetro de las Américas, se acrecienta cuando muchos votantes sienten que su voto no tiene impacto real o que todos los políticos son iguales y no cumplirán sus promesas. Resulta extraño que, sin haber prevalecido un clima de intimidación, violencia o perturbaciones en las elecciones de los últimos años, haya descendido el número de ciudadanos que votan. Si es por algún defecto del sistema de logística de una elección que crease barreras para el acceso ordenado y fácil a las urnas, se podría justificar algún nivel de abstención, pero ese no es el caso dominicano. Lo otro es que entre los jóvenes pudiera haber un desinterés general en la política, percibida como algo distante o irrelevante para la vida cotidiana. O si el desencanto general hacia las elecciones viene influenciado por la percepción de que la política no resulta relevante para sus vidas cotidianas. El liderazgo político dominicano y toda la sociedad deben plantearse una discusión a fondo de este fenómeno. Al abordar estas causas desde múltiples ángulos, se podría trabajar hacia una democracia más participativa y representativa, donde los ciudadanos se sientan motivados y capacitados para ejercer su derecho al voto. Una democracia que no sea tutelada ni gestionada por una mayoría precaria, que es, por lo visto, la tendencia que vienen marcando las elecciones generales de los últimos años. La libertad
solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. El presidente Milei de Argentina, un hombre pintoresco, y le recuerda a uno a algunos presidentes que hemos tenido. Me acuerdo de aquel Adalá Bucarán. Aquí el propio Hipólito Mejía, en sus formas. Presidentes pintorescos, pero que hay cosas y hay cosas. Ya Milei ha criticado al Papa y cogió para Roma después a bajar las tensiones porque él es argentino y el Papa es argentino, después que dijo muchísimas cosas del Papa. Tuvo un choque de un dime y direte con Petro. Lo tuvo también con López Obrador. Pero ahora le salió la mamá respondona, se metió con los españoles. Y hizo duras críticas, incluso personales, de tipo personal, sobre la primera dama de España, la señora Bolona, que ha tenido unos trances y unas investigaciones y unas situaciones allí que puso incluso al jefe del gobierno español, Pedro Sánchez, lo puso en una situación de forzar, es decir, bueno, casi una amenaza de renunciar y provocar nuevas incertidumbres en el gobierno de España, hasta que eso fue archivado y se pidieron las excusas correspondientes. Pero este hombre viene desde Argentina y dispara. Lo peor es que él dice que él fue a España en estos días y no visitó al rey, ni se reunió con el rey, ni se reunió con el presidente del gobierno, porque él no cree en eso, ni cree en esa gente, y disparó contra la primera dama. Y Pedro Sánchez de allá para acá le dijo 4 groserías también y retiró a su embajador. Lo mandó a consulta. Cuando un gobierno pide al embajador de otro país, a su embajador en otro país, lo llama para consultas, no es ninguna consulta, es una figura que dentro de la diplomacia significa un enojo, una situación de contrariedad en las relaciones entre ambos países. Pero Pedro Sánchez no se quedó solamente en haber llamado a consulta a su embajador o embajadora, una embajadora en Buenos Aires, sino que retiró a la embajadora de Argentina. La retiró de la plaza de la embajada española en Argentina, lo que es el preludio de un rompimiento de relaciones. Una situación mucho más grave ya en el estado de relaciones de dos países. No se va a acabar el mundo por esto, pero eso ya es una piedra en el camino de Milei. Recuerden que Argentina tuvo el coraje, el gran coraje, de irse a la guerra con Inglaterra, con Gran Bretaña. Con la Gran Bretaña nada más y nada menos que de la popular Margaret Thatcher. Bueno, en esa guerra los argentinos tuvieron el segundo lugar. Eran 2. Tuvieron el segundo lugar y las Malvinas están todavía, o Islas Falkland, como se llama en inglés, están todavía ocupadas por la corona inglesa. Los argentinos que han vivido en los últimos años en un marco de muchos problemas y la cooperación internacional es importante. El estado de las relaciones entre dos países es algo que se debe manejarse con sumo cuidado
en el marco de un sumo respeto, de manera delicada, sin esos exabruptos. Usted me dirá, ¿qué importa eso que pasa por allá? No podemos vernos en los espejos de las situaciones de países, por ejemplo, dos países que son amigos de la República Dominicana, como lo es España y como lo es Argentina. Ya veremos. El caso de la muerte del presidente de Irán parece que ha sido tomado en Irán. Parece que ha sido tomado en Irán con una dosis de frialdad y de visión de observación y sin aspavientos, que se declararon 5 días de duelo en lo que se hacen las investigaciones finales de qué pasó con el helicóptero en que iba el presidente y el canciller de Irán, y que el domingo se estrelló en las montañas cerca de Azerbaiyán, en la frontera de Azerbaiyán, de donde venían de retorno a su país. Porque esto tiene muchas implicaciones. Las tensiones en Medio Oriente son muy serias. Irán hace 4 semanas atacó a Israel con una andanada de cohetes y de misiles y de todo esto que estuvo a punto de provocar una desgracia mayor de lo que está ocurriendo en Medio Oriente después de los atentados terroristas del grupo Hamas en tierra judía. Irán se metió en el lío y armó, y pues después se replegaron cuando vieron que los judíos no están en disposición ni nunca han estado de contemplaciones ni de permitirle agresiones a nadie. Ellos derivaron ahora la investigación en que debido al embargo que tienen los Estados Unidos contra Irán por sus acciones beligerantes y acciones de apoyo a actividades terroristas en la zona y en otras partes del mundo, que por ese embargo no habían llegado piezas suficientes y que se estaban esperando para darle mantenimiento al helicóptero del presidente, y que eso provocó el accidente. Miren por dónde quieren llevar las cosas. Y uno dirá, contra el helicóptero en que viajaba el presidente necesitaba reparación. El presidente no puede encaramarse en ese helicóptero porque no llegaron las piezas, porque estén embargados, porque no haya. Por Dios, eso es hasta ridículo. Si lo encaramaron en ese helicóptero, sabiendo que habían posibles problemas, querían salir del presidente de Irán. Sí, eso es lógica elemental. Pero eso, vamos a ver cómo eso se va desarrollando. Ya se llamó a una consulta electoral para elegir al sucesor. Mientras tanto, el vicepresidente en funciones de Irán asumió las labores de jefe de Estado, pues ya se llamó a una consulta interna rápida para elegir a un presidente. Ellos no juegan mucho con eso. Ahí no hay democracia ni se juega la democracia. Se toma la decisión y se elige y punto y se acabó. Muerto el perro, se acaba la rabia, como diríamos. Y el otro tema que no quiero dejar de mencionar es el tema de Haití. Se está esperando en cualquier momento la intervención de las fuerzas encabezadas por Kenia que vienen a Haití a tratar de imponer el orden y a tratar de reducir el estado de violencia. Lo van a reducir con violencia, porque a esas bandas no se van a rendir, ni van a entregar sus armas, ni van a llegar ellos y van a salir huyendo. Ahí va a haber un conflicto. Pero los norteamericanos ya han tomado partida. Se habla de que han llevado vehículos blindados, muchos aviones militares norteamericanos han estado aterrizando en Puerto Príncipe para establecer toda la logística, campamentos, tecnología, comunicaciones, vías de acceso, movilidad para las fuerzas de intervención que se están esperando en el curso de esta misma semana para iniciar la incursión
en Haití y tratar de tomar el control de las calles en manos de las bandas y dar fortaleza al gobierno del Consejo Provisional que se creó en el CARICOM y con el apoyo norteamericano para tratar de llevar a Haití a un proceso de institucionalización con un llamado posterior a elecciones y tratar de conformar un gobierno que funcione. Ya veremos. La República Dominicana, ha dicho muy bien el presidente Luis Abinader, está al tanto de lo que está pasando, hay conversaciones, hay contactos con los países que hablan que van a componer la fuerza de intervención, pero la República Dominicana mantiene su posición de no meterse en eso, y es lo mejor que hace. Es lo mejor que hace. Ya veremos qué vamos a hacer con este caso haitiano. Gracias por su compañía en esta noche. Yo soy Rudy González. Mañana tenemos una cita nueva vez aquí en Color Visión y en otras plataformas de la televisión nacional e internacional. Será hasta mañana. Pasen un feliz resto de la noche.